El invierno de 2025 será recordado como el momento en que el viejo mundo finalmente se quebró. Después de que Donald Trump regresara a la oficina Oval ese enero y firmara su decreto arancelario general a principios de abril, cada arteria comercial que una vez había alimentado al planeta pareció obstruirse de la noche a la mañana. Los aliados de Estados Unidos retrocedieron, primero con desconcierto e incredulidad, luego con furia silenciosa. Las cadenas de suministro que habían tardado medio siglo en unirse se rompieron como cuerdas de piano. Cuando Washington se desentendió de Kiev, el último tablón de confianza cedió, la armadura rusa avanzó por un continente que nadie había imaginado que pudiera caer tan rápido. Canadá y México sellaron sus fronteras en un gesto de solidaridad con Pekín, que ahora se anunciaba como el improbable guardián del libre comercio, mientras que un nuevo eje de China, Rusia, Irán y Corea del Norte envió grupos de portaaviones para obstruir cada corredor oceánico que alimentaba a los 48 contiguos. La hiperinflación rugió a través de los cheques de pago de los estadounidenses y los pasillos de los supermercados se vaciaron, fila tras fila polvorienta. En lo alto de los Alpes suizos, las ondas de choque cayeron con una literalidad aterradora. Sobre el estrecho valle de Beistán, un antiguo viaducto de acero, apodado Magistrale 4%, transportaba lingotes de aleación fundida desde una microfundición aislada, propiedad de Lindt, hasta el ramal ferroviario orientado al sur que conectaba la aldea montañosa con el mundo exterior. El 4% no estaba previsto para soportar un tráfico superior a camiones de 30 toneladas, pero una vez que los aranceles de Trump desmantelaron los mercados globales de equipos de fundición de repuesto, cada gramo de mineral fresco con destino a Europa tuvo que desviarse por el paso. Las locomotoras rugían sobre vetas del ancho de una uña del pulgar y la pendiente del 4% se empinó hasta 6 bajo el peso del transporte no autorizado. Al amanecer del 1 de febrero, una mañana fría y brillante que prometía más nieve al anochecer, el puente se desplomó. Desde el único café que seguía abierto tan temprano, la guía alpina embarazada Lydia Furrer observó el Tesla semi-azul cielo coronar la rampa norte con un siseo de cadenas para neumáticos. Sus remolques estaban apilados en 3 alturas con crisoles modulares enviados directamente desde una planta de Tesla clausurada en Berlín, reutilizados para mezclar aleaciones de tierras raras que ya no fluyen de las líneas comerciales chinas rotas. Lydia estaba mordisqueando un croissant rancio, tratando de persuadir a un apetito a pesar de las náuseas matutinas que se habían instalado en sus huesos como humo frío, cuando un temblor sacudió su platillo de porcelana. En el segundo temblor miró afuera, justo a tiempo para ver una fisura oscura cortar a través del punto medio del viaducto. Los ligamentos de acero vibraron. Una mitad del Tesla cayó, primero el morro, en una lluvia de chispas. Los remolques se rompieron hacia abajo como cuentas en un collar cortado. 2 latidos después, todo el puente se plegó y el semirremolque y su carga desaparecieron en un caldero de nieve pulverizada y pedregal. El sonido no hizo eco, pareció vaciar el aire del valle. Al atardecer, la destrucción se había calculado con sombrío detalle. El pueblo, encaramado en su afloramiento de roca ígnea, quedó destrozado. El antiguo funicular que unía Beistán con la llanura costera aún existía, pero solo en teoría, había sido desmantelado décadas antes, cuando la red de túneles financiada por UBS asumió el transporte de mercancías. Esos túneles eran ahora un laberinto de escarcha y oscuridad. Lo peor de todo era que los meteorólogos que seguían los sensores de avalanchas advertían que una placa del tamaño de una catedral descendía lentamente por la ladera noreste, lenta, silenciosa, inevitable. Al soltarse, ríos de hielo y piedra borrarían todos los edificios del valle. La alcaldesa, una banquera hermética llamada Gabrielle Ashman, que había abandonado una oficina de UBS por la política de la montaña, convocó una reunión de emergencia en el destripado salón parroquial. Quedaban menos de 400 habitantes, muchos de los más jóvenes ya habían huido de la eurozona en colapso para buscar trabajo en Shenzhen o en los territorios del protectorado ruso. Los aldeanos que quedaban, queseros, maquinistas, guías de temporada y un puñado de marchitos trabajadores de túneles, miraban a Gabriel como si pudiera invertir la gravedad. Se aclaró la garganta ante el gruñido de una calefacción diésel. «Tenemos exactamente 24 horas», dijo, «antes de que la temperatura suba 3 grados y la placa se derrumbe. Nuestra única opción es el funicular».
Un murmullo de incredulidad recorrió la multitud. Livia se llevó la palma de la mano al vientre, el bebé revoloteó, como si percibiera el peso de la habitación. Gabriel levantó un esquema descolorido. El tendido del cable sigue intacto. Las locomotoras, no. Necesitamos energía, contrapesos, espacio libre para las vías y un maquinista que recuerde los desvíos que no hemos accionado desde los 80. Fue entonces cuando una frágil figura se alzó cerca del fondo. Otto Barks, el último maestro de los túneles, con los hombros encorvados por 70 inviernos y cientos de noches respirando gases de diésel bajo los pasos. Las farolas pintaban su rostro con riscos de cobre y sombra. Lo recuerdo, dijo, con la voz apenas alzada, como si el radiador hiciera tic-tac. Pero sacamos la dinamo principal. La fundimos para usarla como repuesto hace 5 años. Los nervios estallaron. Alguien maldijo a Tesla por abandonar la red europea. Otra rezó en voz baja. Una tercera siseó que Elon Musk debería haberse quedado en Marte con sus naves espaciales. Livia sintió una repentina claridad que aliviaba sus náuseas. Tenemos motores de repuesto, dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma. La fundición Link los usa para agitar los tanques de refrigeración. Si podemos reutilizar 2 y equipar un conjunto de par variable, el carro podría moverse. Otto la observó con los ojos empañados por las cataratas. Aún necesitaríamos cable nuevo. De nuevo, la habitación se hundió. Un cable nuevo significaba que el tejido con vaina de titanio había sido enviado desde Rotterdam, algo imposible durante el bloqueo. No necesariamente, replicó Livia. Las grúas de túnel de VS usan cabrestantes de acero templado. Empalmamos segmentos, soldamos por escalonamiento, añadimos manguitos de tensión. Y reza para que el empalme aguante un solo viaje, terminó Otto, con una chispa a regañadientes encendiéndose en su mirada. Pero necesitaríamos soldadores, oxicorte, un generador portátil y al menos 20 voluntarios. Gabriel miró al anciano a los ojos, luego a Livia. Lo haremos. Empezando ahora. La noche se extendía por las cumbres en franjas magentas amoratadas. Los focos se encendieron de repente alrededor de la abandonada estación del funicular, sus haces tallando columnas de nieve arremolinada. El primer equipo, el quesero Henrik Peter y sus hijas gemelas, seguidos por 2 refugiados de software de pelo negro azabache de Lausana, subía tanques de acetileno por las escaleras resbaladizas por el hielo que se curvaban junto a las vías. La espuma se filtraba de las válvulas, fantasmal en el resplandor. Abajo, en la entrada del túnel, Otto cojeaba entre hileras de cabrestantes de grúa inactivos, sacudiéndose décadas de polvo. Pasó sus dedos callosos por los tambores de cable, buscando fracturas que podía sentir pero ya no veía. De vez en cuando murmuraba para sí mismo en romanche, mitad liturgia técnica, mitad rima sin sentido. Mientras tanto, Livia rebuscaba en los almacenes de la fundición, ordenando a un grupo de aprendices que desenroscaran carcasas de motor del tamaño de barriles de cerveza. El aire olía a azúcar quemado y níquel fundido. Se le antojó un trozo de chocolate con leche Lindt, un consuelo después de las escaladas de la infancia, pero las máquinas expendedoras se habían vaciado hacía semanas. Solo quedaba una palanca rota del dispensador y un ligero aroma a cacao que le revolvía el estómago de ansia. Su radio crepitó. La voz de Gabriel atravesó la estática, los sensores de avalancha acaban de alcanzar el punto 02 metros. Sigue moviéndote. El tiempo se refractaba. Los minutos transcurrían a raudales. A las 2 de la mañana, colocaron los cables de tierra sobre ruedas guía toscamente forjadas. Saltaban chispas cada vez que las hijas de Heinrich encendían un arco, copos de nieve anaranjados se evaporaban antes de tocar el suelo. Otto supervisaba cada soldadura, golpeando las juntas con un martillo de bola hasta que el anillo resonaba limpio. Si una nota sonaba sorda, ordenaba cortar la unión y rehacerla. A las 4, los acoplamientos del generador chirriaron, amenazando con romperse. Livia reprimió las náuseas, mareada por los gases, con el miedo de perder la pequeña vida que llevaba dentro. Miró hacia la ladera, la luz de la luna revelaba la línea de fractura, una pálida cicatriz que brillaba sobre la línea de árboles. La placa había vuelto a avanzar.
Una hora antes del amanecer, la dínamo de retazos rugió. El vagón, una caja de acero destartalada con ventanas esmeriladas, se estremeció, los cables crujieron, luego avanzó medio metro y se detuvo. Estallaron vítores, resonando contra el frío granito. Pero Otto les hizo un gesto para que guardaran silencio. El líquido de frenos es lodo, advirtió. Sin control, el descenso nos desgarrará. Gabriel presionó las palmas de las manos contra la puerta del carruaje. ¿Opciones? Limpien las líneas con etanol destilado, respondió una de las codificadoras de Lausana, sorprendiéndose a sí misma. Hay un palé en el anexo de VS, archivado para la limpieza de circuitos. Otto frunció el ceño y asintió. Date prisa. El codificador corrió, sus botas resbalando sobre la pizarra suelta. La primera luz se filtraba en el valle, una fina capa de peltre. Más allá de las crestas lejanas, las avalanchas retumbaban como cañonazos. Livia se puso una chaqueta de plumas raída, con la barriga al descubierto, y subió a la cabina del funicular. La escarcha cubría los asientos. Exhaló, dibujando un corazón en la ventana, y luego lo borró por superstición. Otto se metió en el rincón del operador. Sus dedos artríticos danzaron sobre los botones de cobre. Última oportunidad para regresar, Frau Fere, dijo con voz áspera. Se abrochó el cinturón. Hoy no. Afuera, los aldeanos llenaban el suelo del vagón con cajas, comida enlatada, mantas, los últimos rollos de varilla de soldadura. Heinrich se detuvo para presionar un cuadrado de chocolate en el guante de Livia, leche linta auténtica, guardada de una Navidad ya pasada. La dulzura la hizo perder la compostura, parpadeó para contener las lágrimas repentinas. A las 6:46, el depósito del freno se puso en verde. Otto pisó el acelerador. Los engranajes gruñeron. El cable vibró. Y la cabina inició su cauteloso ascenso entre remolinos de nieve hacia una estación en la cima que no habían visto despierta en 32 años. Abajo, Gabriel observó hasta que el techo desapareció entre las nubes bajas. Entonces miró su reloj, faltaban 19 horas para que la pendiente sobre ellos decidiera el resto. Un silencio, como la respiración contenida antes de un himno, se instala sobre el carruaje mientras roza la línea de árboles, con su panza de acero vibrando con cada temblor del cable. El aliento de Livia se acumula contra la ventana, mezclándose con las espirales de escarcha que dibujó horas antes. Otto murmura para sí mismo, calculando curvas de par, recordando umbrales de par garabateados en márgenes de libros de contabilidad que el mundo olvidó. Tras ellos, el valle se retira a cámara lenta, los techos se reducen a cajas de cerillas, el puente derrumbado se convierte en una cinta de nieve intacta que oculta vigas retorcidas y el chasis destrozado del Taswasama. Dentro, las lámparas diésel se mecen. Heinrich Peter camina de un lado a otro, sintiendo las vibraciones del cable en las suelas de sus botas, su intuición de quesero para las microfracturas en calderos de cobre ahora reutilizados para acero. Deja huellas grasientas en el envoltorio de chocolate que Livia guardaba en su bolsillo. Cada minuto, ella mira su reloj, cada tic-tac es un recordatorio de que, en algún lugar de su interior, un corazón más pequeño que una nuez está elaborando su propio plan de emergencia. A mitad de camino, el cable vibra. Un fuerte ruido metálico rebota en el techo del vagón. Otto se estremece. Empalme suelto, susurra. La cabina se inclina un poco antes de dar un bandazo. Un coro de jadeos. Livia se lleva una mano al vientre, el bebé responde con una voltereta. Háblame, Otto, dice ella, intentando calmarse. La envoltura exterior responde con los ojos entrecerrados. Se resbala sobre una escarcha. Necesito que vigilen ese tambor. Heinrich se ofrece voluntario antes de que el miedo le dé pie a una discusión. Engancha un arnés Petzl antiguo a un peldaño exterior, abre la puerta y se adentra en el rugido bajo cero. La nieve le apuñala las mejillas. Con los dedos enguantados, avanza lentamente por el revestimiento del carruaje, con la linterna frontal barriendo hasta proyectar un halo pálido sobre una funda de cable donde diminutos alambres se extienden como cabello deshilachado.
Cada sacudida envía un vibrato armónico a través del metal, un grito audible solo si se presiona el oído contra la desesperación. Grita algo que se pierde en el viento, pero Livia lee la única palabra en sus labios: volver a soldar. Abajo, en el esquelético salón parroquial, Gabriel Ashman monitorea la telemetría de avalanchas. 3 grados de calor se han convertido en 4. Las crestas de presión telemetrizan una velocidad de arrastre de 27 centímetros por hora, tan rápida que la capa base licuada podría colapsar con un suspiro, no con un rugido. Revisa los planes de evacuación, que parecen más endebles cada vez que los pasa. Golpeando su bolígrafo grabado con el logo de VS, se pregunta si la sede de Zurich aún existe o si la junta directiva del banco ahora negocia fusiones bajo bandera china. El bolígrafo está más claro que ayer. El baño de oro ya no brilla como se prometió. Ella llama a Otto por radio. Estado. Cable dañado, responde. Reparación en marcha. Eso es imposible. En los viejos túneles, le recuerda, era imposible mantener el aire en movimiento. Crepitaciones estáticas. Desde su posición privilegiada, Gabriel vislumbra la lengua negra de la fractura en lo alto de la cresta, apenas ensanchada. Traza una línea roja en su mapa de papel, restándole 2 horas a la zona segura estimada. Quedan 17. En la escotilla del techo del vagón, Henrik suauda sobre una plataforma no más grande que un felpudo. La luz del arco eléctrico lo ciega a la noche que se extiende debajo, su mundo son chispas y el temblor del cable cada vez que la marcha de la locomotora reduce la tensión del tejido. Se quema el guante al colocar una cuenta, y luego otra, cosiendo la trenza deteriorada del cable a una abrazadera de refuerzo cortada del gancho de una grúa de túnel. Las lecciones de sus hijas sobre el reciclaje de bidones de proteína de suero para fabricar prensas de queso le habían enseñado a improvisar. Ahora, la misma urgencia guía su mano. Un golpe metálico, luego silencio. La vibración del cable se estabiliza. Otto respira de nuevo y frena el motor a paso de tortuga. Heinrich regresa al interior, con las pestañas cubiertas de carámbanos y las mejillas manchadas de hollín de ozono. Reanudan la velocidad, 2 kilómetros por hora. Despacio es seguro. Despacio es lo único que se atreven. En la Oststation, el andén de la cima emerge de la oscuridad como una corona oxidada. 3 metros de nieve obstruyen las escaleras de servicio. La escarcha se adhiere a la señalización, antaño brillante con folletos turísticos, silenciosa promesa de vistas a la Fondue y salas de Catá de Lind, hace tiempo en quiebra. Livia se inquieta, ansiosa por estirarse. Otto frena suavemente. Las ruedas chirrían sobre el raíl cubierto de escarcha, la cabina se desliza el último metro con un suspiro reticente y roza el parachoques. Se amontonan en el resplandor ártico. La estación de la cima es un mausoleo, ventanas oscurecidas por el tiempo, puertas cerradas con candados y cadenas oxidadas hasta convertirse en polvo. Arriba, el cielo del este se tiñe de cobalto, el amanecer se oculta tras un frente de tormenta cargado de nieve. Otto abre recuerdos en lugar de puertas. Los guía hasta una trampilla oculta. Dentro, un estrecho pasadizo desciende 20 metros hasta la zona de mantenimiento, situada en una plataforma de granito. Descienden por peldaños corroídos, delgados como encaje. Sus faros levantan nubes de óxido polvoriento que flotan como incienso quemado. El corazón de la bahía es una caja de cambio centenaria cubierta de grasa cerosa. Otto la rodea, con las manos temblorosas por la excitación artrítica. Necesitamos que esta bestia gire, dice, o el carro no podrá pivotar para descender. Pero el lubricante se ha solidificado. Las correas están flojas. El bus de potencia, que antes era alimentado por un generador diésel, está cortado. Hace años se extraía combustible para las pistas con quitanieves. Trajimos los módulos de Tesla, le recuerda Livia. 2 aprendices arrastran una caja impermeable con la T de Tesla estampada. Dentro, 12 bloques de batería del Model S, reutilizados por la fundición para amortiguar los picos de tensión. Otto sonríe. Ilan sigue salvándonos de nosotros mismos. Él y los programadores arman un inversor CCC improvisado usando controladores robóticos recuperados. Saltan chispas al conectar terminales de cobre a rieles de fusibles rotos.
El primer ladrillo zumba con vida, las tiras LED parpadean débilmente antes de estabilizarse en verde fijo. Otto acciona el interruptor principal. La caja de cambios cruje y luego gira 1 grado. Algo profundo vibra, la fatiga del metal anuncia su ultimátum. Ajustan la corriente. La siguiente sobretensión convence a la rueda para que dé media vuelta. La grasa se licúa bajo la persuasión mecánica. Para el 10º pulso, la caja de cambios gira, sacudiendo el hielo de sus bridas como un perro después de surfear. Pivote listo, declara Otto, con la voz cargada de triunfo y flema. Afuera, el viento sopla sobre la cresta, quemando la piel descubierta. Desde esta altura, el valle es un reino de juguete en una esfera de cristal que alguien no deja de agitar. La radio de Livia capta la voz de Gabriel, tensa, débil. Los sensores de avalancha acaban de perder la señal en el nodo Ico-Senko. El desplazamiento de la placa es de 43 centímetros. Podríamos acelerar la evacuación. Livia cierra los ojos, calmando el nudo en el estómago que no es causado por la altitud. Estamos dando la vuelta al vagón, faltan 30 minutos para el descenso. Recibido. Hemos preparado al primer grupo. Niños y enfermos. Estático de nuevo. Guarda la radio en el bolsillo y entonces nota que las hijas de Heinrich tiemblan. Parte el preciado Lindt en 4/4, guardando uno para ella, hipotecando la leve euforia del azúcar por un pequeño respiro de ánimo. El chocolate cruje, con un aroma tan intenso que podría haber llorado si las lágrimas no se le congelaran. Nuevos problemas llegan con el viento. Un estallido sónico ondula en los estratos altos, una calma glacial destrozada por el trueno de los reactores. Miran al cielo, una formación de casas de alas en flecha describe un arco de sur a norte, con estelas de condensación dibujando surcos plateados. No hay cruz suiza en esas alas, Otto murmura una maldición en romanche sobre los pilotos rusos que juegan a ser dioses. La reverberación de la presión rastrilla la ladera. Las líneas de grietas se extienden a través de la placa de avalancha, tan visibles incluso a kilómetros de distancia que no hace falta imaginar. Una nube de polvo se extiende hacia afuera, pequeña, pero profética. Livia cuenta los latidos, 1, 2, la losa aguanta. Por ahora. Bajando por la escalera de servicio, regresan al vagón. Otto acciona la palanca de dirección, las marchas se invierten con una sacudida. La cabina vuelve a encarar el valle como una procesión fúnebre dirigiéndose a la tumba. Prueba de frenos, presión en verde. Aceleración, cable tenso. Descenso, llama Otto. Suben a bordo a toda prisa. La puerta se sella contra el viento de Wannsee. Heinrich aparta pales adicionales de comida enlatada, revelando los anclajes de suelo que había soldado para el lastre. Cada gramo cuenta, si es demasiado ligero, el vagón puede patinar sin control, si es demasiado pesado, el cable se romperá. Otto ajusta los cálculos del lastre con tiza en la consola, una ráfaga de divisiones largas que ignora la precisión de la computadora en favor de la memoria muscular. El carruaje avanza lentamente. El pulso de Livia se sincroniza con el siseo hidráulico. 1 kilómetro más adelante, un ventisquero obstruye la vía. Tienen sopletes, pero no hay tiempo. Las hijas de Heinrich se ofrecen de nuevo como voluntarias. Enjaezadas, se posan en la plataforma de proa, empuñando lanzas de oxígeno como lanzas medievales. Las chispas se abanican en arcos, creando surcos en la acumulación de hielo. Los trozos caen en oscuros barrancos. El carruaje avanza, ganando metros. Detrás, el eco del estampido sónico regresa, multiplicado. Un rugido bajo, primitivo. Livia gira, mira a través del cristal trasero, paredes blancas se desprenden de la ladera, plegándose sobre sí mismas en ondulantes dunas de entropía. La avalancha ha comenzado. Esto no es un simulacro, piensa. Es el cronómetro llegando a cero. La losa se expande, ganando masa, un leviatán blanco deslizándose por la ladera, engullendo la línea de árboles, rocas y cobertizos. La última estimación de Gabriel, 17 horas, se desvanece en un mito. Dentro del vagón, los teléfonos vibran con alertas de emergencia de un servidor suizo de protección civil que podría o no tener energía. Otto acelera.
El cable vibra, enrollándose al ritmo de la gravedad. Las hijas se sumergen, con las antorchas apagadas por su propia estela. El polvo de nieve las cubre, golpeando las ventanas con granos como perdigones. Frena las ventanas, advierte Otto. Si la deriva llena los respiraderos, nos asfixiamos. Heinrich rompe una rejilla de ventilación con una palanca. Un aire gélido invade la cabina, pero pueden respirar. El descenso se vuelve brutal. Los segmentos de empalme chirrían, la soldadura que Heinrich colocó hace una hora brilla por el calor de la fricción. Livia siente contracciones, falsas o inducidas por el estrés, que no puede discernir. Se concentra en el latido del pulso del bebé contra su palma, como si fuera un garrote, calibrando su propio coraje. El vagón se sacude lateralmente cuando una roca enterrada se mueve bajo la barandilla. Pernos de acero inoxidable se rompen, 2, quizá 3. Un chirrido metálico rompe la calma. Los aullidos metálicos chirriantes se intensifican. Otto acciona el freno auxiliar, la palanca se rompe en su mano, el metal se fatiga hasta convertirse en tiza. «Lo superaremos», grita. En el valle, Gabriel ve la linterna del funicular, una luciérnaga solitaria que desciende delante de un torrente. Oye, en algún lugar del caos, las cajas registradoras digitales de una sucursal desaparecida de VS sumando saldos imaginarios. Ella teclea la torre de transmisión, todo el personal restante, a los refugios. Funicular llegando rápido. Los aldeanos se arremolinan. Las madres acurrucan a sus hijos en las bocas de los túneles, iluminadas por faros Tesla recuperados conectados a baterías solares de las que Ilan presumió durante una conferencia magistral en Zúrich 5 años antes. Las vacas son desenganchadas y empujadas hacia las terrazas de las laderas, donde los muros de contención de avalanchas podrían salvarlas. Un toro testarudo se niega, la clase de negativa que en su día inspiró la independencia suiza y ahora amenaza con la extinción. Se alza un trueno de nieve, devorando el pensamiento. Gabriel se arrodilla, susurrando promesas que duda que el cielo aún audite. El vagón sale disparado de la última curva en una lluvia de chispas. Las llantas de acero rechinan las cabezas de los raíles, dejando cicatrices fundidas. Otto sacrifica la dinamo, sobrevoltajeando las bobinas hasta que se agarrotan. Las ruedas chirrían, saltan, derrapan. Un temblor hercúleo los lanza a todos hacia adelante, el hombro de Heinrich golpea una viga, Livia se muerde el labio, saboreando el cobre. La cabina se detiene a 15 metros del parachoques inferior de la estación. Un segundo después, la avalancha detona en el fondo del valle, sepultando el salón parroquial, el café, las ruinas del puente, todo lo que no estuviera oculto en túneles, bajo 10 metros de lodo. La onda expansiva hace saltar el vagón de sus muelles. Las ventanas se agrietan, pero resisten. Silencio. El polvo de nieve flota como pólvora gastada a través de los cristales agrietados. Livia se libera del arnés, con las piernas temblorosas. Mira a Otto. Los ojos del anciano brillan, el reflejo de un mundo borrado y uno aún por construir. Entonces la voz de Gabriel resuena en la radio, incrédula, medio sollozando, «Lo lograste». Resultó que el silencio no era una meta, sino un intermedio tenso, el instante posterior al estruendo de los platillos, cuando aún resuenan los oídos y el corazón se niega a calmarse. El polvo de nieve se filtraba entre las vigas astilladas de la estación inferior del funicular, y los haces de luz de las linternas difuminaban los cristales microscópicos en una neblina dorada. El chasis de acero del vagón silbó al chocar los cojinetes calientes con el aire bajo cero, un suave suspiro metálico que parecía casi humano tras el rugido de artillería de la avalancha. Livia presionó la palma de su mano enguantada contra la pared del vagón para mantener el equilibrio. Bajo su parca, las pataditas del bebé se habían convertido en empujoncitos lentos y circulares, menos frenéticos que durante el descenso, pero urgentes en su propio idioma. Otto, con las mejillas cenicientas bajo la escarcha, apagó lo que quedaba de la corriente de la dinamo y apoyó una mano temblorosa en la carcasa del acelerador. El antebrazo del anciano temblaba por la fatiga post-shock. Afuera, Heinrich Bader forzó la puerta deformada de la cabaña. Él y sus hijas saltaron a la plataforma destartalada,
ahora una pequeña isla en un océano blanco que brillaba bajo la luz de las estrellas antes del amanecer. A 50 metros, un cobertizo de almacenamiento de madera sobresalía del campo de escombros como la aleta de un barco medio hundido. Todo lo demás, la cafetería, el salón parroquial, la alcaldía de Gabriel, yacía sepultado bajo un nuevo paisaje de nieve congelada por las ondas. La radio de Livia se quebró. Estática, luego la voz entrecortada de Gabriel, entrecortada por la adrenalina, refugios intactos. El número de personas es de 2, 8 y 7. Respiraderos obstruidos, batería baja. Necesitamos la extracción antes del anochecer. Faltaban apenas 12 horas para que anocheciera. Livia apretó el micrófono. El carruaje sobrevivió. Vía libre casi por completo. Podemos ir de un lado a otro. Otto alzó la vista con cansancio. Sí, sí. Pero los pernos del lastre están destrozados y el manguito del cable está al rojo vivo. Una pasada más a plena carga podría dejarlo limpio. Las hijas de Heinrich intercambiaron miradas, ¿rendirse o arriesgarse? Pero las opciones en el desastre se reducen a un solo hilo. Optaron por la apuesta. El sol naciente los encontró a los 5 navegando por una zanja que habían excavado entre los escombros de la avalancha. Cada segundo roce de la pala podía provocar nuevos desprendimientos de los salientes que aún se estaban asentando. El calor de la aldea enterrada había derretido las bolsas bajo la nieve polvo, de vez en cuando, una bota perforaba la corteza hacia un vacío de aire gélido que olía a polvo, diésel derramado y astillas de cedro. Llegaron a la boca del túnel, donde los aldeanos se apiñaban, con el aliento en forma de nubecillas como el humo de un festival. El abrigo de lana de Gabriel estaba roto y manchado de hollín, había pasado la furia de la avalancha arreando familias tras mamparos de emergencia diseñados para detener deslizamientos de tierra, pero nunca se había puesto a prueba contra la furia de la montaña. El logo de VS aún brillaba en su prendedor, un absurdo destello de elegancia corporativa en medio de la ruina. Livia ofreció el último cuarto de su chocolate Lindt a un niño lloroso, cuyos guantes le quedaban 2 tallas más pequeños. Lo devoró como un milagro, con manchas marrones en las mejillas. Cerca de allí, las hijas de Heinrich distribuían galletas rotas de sus mochilas de escalada. El racionamiento comenzó incluso antes de que se contaran las provisiones, pues la necesidad no exigía contabilidad. Gabriel apenas dio las gracias. El oxígeno baja cada vez que alguien exhala ahí dentro. Debemos subir en bicicleta a los grupos o la asfixia superará a la hipotermia. Otto se apoyaba en una pala, tosiendo flemas que humeaban en el aire gélido. No hay pernos de lastre. Para evitar que el cable se desenrolle, aligeramos la carga a la mitad de su capacidad. Eso duplica los viajes, señaló Gabriel. Triples, corrigió Heinrich. Reservamos la última vuelta para el equipo y espacio para balancear a la bebé si se adelanta. Señaló con la cabeza la barriga de Livia. Se preparó para la sorpresa que ahora parecía inevitable. Semanas antes de lo previsto, las contracciones habían comenzado a ondularse con un ritmo inquietante. La montaña, al parecer, exigía nueva vida antes de permitirle pasar. Al mediodía, habían llenado el vagón 2 veces con evacuados, primero niños y enfermos, luego trabajadores del túnel de edad avanzada que arrastraban los pies en silencio, aferrados a reliquias rescatadas. Un cencerro de latón, un reloj de abuelo, una caja de cedro con un ligero olor a heno de verano. Cada ascenso consumía el preciado líquido de frenos que sangraba de una máquina quitanieves abandonada. Cada descenso encendía chispas al raspar la funda del cable con su empalme dañado. El viejo funicular crujía, pero obedecía, un caballo de batalla a una campaña de la ruina. En el segundo descenso, los gemelos soldaron un refuerzo nuevo alrededor del manguito, pero el carbono sobrecalentado crujió en el aire frío y dañó aún más el cable. Los nudillos de Otto palidecieron al tocar la barra de control. Toda una vida de desastres en túneles le enseñó a reconocer los actos finales. No dijo nada. Los ingenieros, como los sacerdotes, saborean la extremaunción en la lengua mucho antes de pronunciarla. Los rumores se filtraban con cada evacuado. Se habían avistado drones rusos sobrevolando los valles al sur de Chur, recopilando telemetría de puentes que no se habían derrumbado.
Se rumoreaba que dirigibles de carga chinos estaban preparando lanzamientos de ayuda, siempre y cuando Suiza cediera las garantías de derechos aéreos. Los servidores de UBS en Zúrich se habían apagado durante la noche, lo que activó las alarmas financieras globales que nunca sonaron porque las propias redes se tambaleaban bajo la limitación impuesta por los aranceles. Elon Musk había lanzado su maltrecha señal de la sala de guerra Starlink, prometiendo un convoy de ambulancias Cybertruck autónomas, pero nadie pudo confirmar si el convoy se había movido un centímetro más allá de las afueras de Milán, ahogadas por la nieve. Lidia absorbía los chismes como si fueran estática, pero mantenía la atención en el cable. Con cada golpe de rueda contra el empalme, se le encogía el abdomen. La hija mayor de Heinrich, Greta, notó su mueca, sacó una Truffaling medio derretida del forro de su abrigo y se la puso en la palma de la mano. Para energía rápida, dijo, parpadeando para disipar el miedo. Lidia sonrió, rompió un trozo y dejó que el azúcar se disolviera en su lengua como una pequeña promesa de que aún existía algo dulce más allá de la catástrofe. Al caer la tarde, nubes grises, cubiertas de nieve, se acumulaban sobre las cumbres. Cargaron al tercer grupo, 90 personas, en su mayoría padres que se negaban a subir hasta que sus hijos estuvieran a salvo. Los cálculos de peso se tambaleaban al máximo. Gabriel, con el ceño fruncido, ordenó que le cedieran su asiento a una mujer que amamantaba a gemelos. Iría última, insistió, los líderes deben eso. Otto dudó, con las manos cerca del acelerador. Si esta carrera cuesta el cable, el coche se mantiene arriba. Ya lo sabes. Lo sé, dijo. Pero las cifras en los libros de contabilidad son números. Son personas. Golpeó la puerta del carruaje con el bolígrafo de la UBS, como si le hiciera una seña a la montaña para garantizar el paso, y luego retrocedió hacia la nieve arremolinada. Otto aflojó el acelerador, el carruaje se tambaleó hacia arriba. Los restos de la avalancha brillaban con un brillo ámbar bajo los halos de los reflectores, cada chispa le recordaba a Heinrich el queso raclette fundido raspado en platos de hojalata en los festivales de verano. Desechó el recuerdo del calor y el vino, la nostalgia se sentía como una traición mientras el presente arañía por el oxígeno. A mitad de camino hacia la estación de la cima, el cable crujió en un nuevo registro, un barítono feo, enfermizo y resonante. Los dedos envejecidos de Otto se deslizaron sobre los indicadores que susurraban en Celsius y kilonewtons. La tensión de carga alcanzó su punto máximo. Redujo la velocidad a 1 kilómetro por hora. La cabina se sacudió. Las madres se aferraron a sus hijos. El gemido de un niño pequeño ascendió octavas hasta que Lidia se agachó, tarareando una nana que entrelazaba cantos montañeses en romanche con la melodía medio recordada de un anuncio de Tesla que había visto una vez en un cine de Zúrich. La absurda fusión la tranquilizó, la música, incluso fragmentada, puede acunar el miedo. Pero el empalme no se pudo frenar. En la sección más empinada, un chasquido metálico resonó como un disparo de fusil. El vagón se desplomó 30 centímetros hacia abajo, aflojando las rodillas de todos. Greta gritó. Otto accionó el freno de emergencia, la palanca aguantó esta vez, pero saltaron chispas. Una nueva fractura atravesó el núcleo del empalme, 3 hilos de acero cortados, con el 20% de su resistencia a la tracción perdida. Las opciones se deterioraron más rápido que el líquido de frenos. Heinrich hizo crujir los nudillos, recorriendo con la mirada el suelo de la cabina. Sus ojos se clavaron en las placas de lastre de acero inoxidable soldadas tras la primera pasada. Exceso de peso. Agarró su linterna. «Abran la escotilla», gritó. Greta tiró del panel del suelo. La nieve acanalada, como carámbanos, silbaba en el estrecho espacio inferior. La antorcha de arco de Heinrich cobró vida, escupiendo una llama azul. Trazó círculos ásperos en las placas de lastre mientras Otto mantenía la cabina apretada contra la gravedad. Las chispas caían en cascada al abismo. Las madres protegían a sus hijos, sus expresiones, a la luz del arco, parecían figuras talladas en mármol y miedo. Una placa se desprendió con un siseo y se estrelló contra la vía con un estruendo que vibró a lo largo del raíl. Una segunda placa se deslizó por la escotilla. El par motor cambió. Los indicadores bajaron.
El vagón crujió, pero aguantó, avanzando lentamente otro metro. La voz de Otto sonó áspera. Otra vez. Heinrich cortó un tercer plato, con el sudor helándose en las cejas como una escarcha de sal. Livia le apretó el hombro al pasar, en una oleada de gratitud tácita. El bebé pateó tan fuerte que hizo una mueca. Con el lastre aligerado, la anomalía del cable se asentó por debajo del umbral fatal. Otto aceleró suavemente hasta que la plataforma superior se deslizó bajo ellos y el vagón frenó hasta detenerse exhausto. Estallaron vítores, apagados, roncos, pero reales. Las familias salieron en masa, pisando la nieve prístina, intacta desde el mundo de ayer. Otto exhaló una plegaria. Entonces se le doblaron las rodillas. Heinrich lo atrapó antes de que su cráneo chocara con el acero. Depositaron a Otto en la polvorienta taquilla de la estación de la cima, con el pulso débil y los labios teñidos de azul. Greta trajo un rollo de mantas de aluminio, Livia apretó los dedos enguantados contra la muñeca del anciano, sintiendo el latido intermitente de un corazón que terminaba sus últimas páginas. Otto sonrió a través de líneas grabadas por décadas de cálculos de lastre. Los cables, sabes, susurró, hablan en armonía. Hoy cantaron una nana. Sus párpados revolotearon. Quédate con nosotros, le instó Livia. Pero el tunelador miraba más allá de ella, como si siguiera ecos a través de corredores de roca que solo él aún podía recorrer. Un último suspiro tembloroso, un suspiro de vapor, lo dejó inmóvil. Una quietud tan completa que incluso el remolino de nieve pareció detenerse. Heinrich se quitó el gorro de lana. Un minuto de silencio se extendió por la estación, interrumpido solo cuando Greta recitó en voz baja los primeros versos de la bendición de un ferroviario bernés. Afuera, las nubes de tormenta formaban agujas color bronce. El tiempo, indiferente, seguía clavándose en el magro cadáver del día. Sin Otto, la montaña no ofrecía respiro, el cable debía soportar una última misión. Los aldeanos restantes, Gabriel entre ellos, esperaron 30 minutos cuesta abajo junto a los restos de la avalancha que aún se asentaban como una bestia digiriendo la ruina. El atardecer marcaba una franja sangrienta en el oeste, el valle se sentía más estrecho, el aire más enrarecido, como si la catástrofe hubiera aplastado la geografía misma. Heinrich se sentó en el asiento del operador, con las uñas negras como la grasa y la pena a flor de piel. Livia se acomodó en la silla del técnico, recalculando los factores de estrés mentalmente, amplificados por la adrenalina y la extraña claridad de la maternidad inminente. Greta sincronizó las lecturas de la batería de un Taslo con un controlador de dron portátil, sensores improvisados que emitían datos inestables, pero eran mejores que la fe ciega. Descender de nuevo fue una negociación con la física y el arrepentimiento. El cable, desprovisto de la intuición viva de Otto, respondía erráticamente, tirones, sacudidas, matices de bobinado como un arco tensado sobre cuerdas de violonchelo deshilachadas. 2 veces Heinrich perdió impulso para desgranar las llantas con un viejo piolet. En cada ocasión, la voz de Gabriel crepitaba por la radio, pidiendo actualizaciones en tonos que delataban un agotamiento forjado en resolución. En cada ocasión, Livia respondía, vamos de camino, y sentía que las contracciones se apretaban como anillos de hierro. A 30 metros del andén inferior, soplaba un viento que cruzaba el valle, golpeando la nieve acumulada contra el flanco del vagón. La nieve se desprendió, pero una roca del tamaño de un puño, oculta entre los escombros, destrozó una ventana lateral. El cristal tintineó. Entró un aire gélido. Heinrich maldijo, forcejeando con la palanca. El cable, casi a punto de ceder, chirrió en señal de protesta. Livia apoyó las botas en los soportes de la consola y observó cómo los manómetros alcanzaban la línea roja. Si el empalme se rompía ahora, el vagón se desplomaría sobre la vía rota y se incrustaría en la parte inferior de la avalancha, reliquias sepultadas junto al Taslo Semi. Tomó una decisión con asombrosa serenidad. Se desabrochó el arnés de seguridad, se acercó a la ventana rota, se asomó y examinó la manga con un reflector portátil. Las líneas de fractura se hacían más profundas a cada latido. Heinrich, dijo con calma, nos quedamos sin cable en 20 segundos.
El retroceso se mantiene durante 10. Después, deja que la gravedad se acabe. Te aplastarás contra el parachoques. Ella negó con la cabeza. Perdemos velocidad raspando el raíl, los imanes bajo el coche que raspaste de los crisoles de Tesla, engánchalos. Los ojos de Heinrich brillaron de comprensión. Apretó un interruptor, los imanes de neodimio recuperados se engancharon en las cabezas de los rieles de hierro. Saltaron chispas, pequeñas supernovas naranjas. El vagón desaceleró, con un chirrido metálico tan fuerte que destrozaba los nervios. Gabriel, observando desde la boca del túnel, vio el manantial de chispas y pensó que el mundo estaba ardiendo. 4 metros, 3, 1. El vagón golpeó el bloque de amortiguación y el rebote fue absorbido por el último toque de freno. Los cables se aflojaron detrás, vibrando como cuerdas de arpa pulsadas, enteros, increíblemente, todavía enteros. Las puertas se abrieron de golpe. Gabriel subió, con los ojos húmedos por el viento y el alivio a partes iguales. Encontró el asiento vacío de Otto, notó el sudario que cubría una figura en el suelo y comprendió el trato que les había dado el pasaje. Sin palabras. La nieve se espesaba, un frente de tormenta se tragaba el atardecer con sus fauces abiertas. Al funicular, exhalando vapor con olor a grasa, le quedaba un viaje, ascender a la cima con Gabriel, Heinrich, Greta, Livia y los últimos supervivientes. Pero las contracciones de Livia ahora se producían con 7 minutos de diferencia y disminuían rápidamente. Greta dobló una manta extra en un palé en el suelo del vagón. Gabriel se arrodilló, con el bolígrafo VS olvidado tras la oreja. Esperaremos hasta que estés estable. No hay demora, gruñó Livia con los dientes apretados, mientras el sudor y la nieve se disputaban territorio en su frente. Si esperamos, la tormenta nos atrapa a todos. Cabalgamos. Nacemos en movimiento. Heinrich intercambió una mirada con Gabriel, la incertidumbre se transformó en una renovada terquedad. Aceleró los motores, chispas iluminaron el crepúsculo. Mientras el carruaje iniciaba su ascenso, las baterías de Tesla zumbaban bajo tensión, los motores chirriaban como violonchelos lejanos. La nieve se arremolinaba en el charco ámbar de los faros. Livia aferró las manos de la hija de Heinrich, el dolor le dibujaba nuevas constelaciones tras los párpados. Gabriel contaba las respiraciones como un metrónomo, con su refinada cadencia de banquero sorprendentemente suave. Se elevaron hacia la oscuridad, el cable cantando su lamento agotado, mientras la vida dentro de Livia golpeaba puertas de hueso y músculo ansiosas por abrirse. Afuera, las luces de los drones parpadeaban en el horizonte, desconocidas, quizás hostiles, quizás la salvación. Dentro, la existencia comprimida a un ritmo primigenio, el gemido del cable, el siseo de la respiración, el latido del corazón, la onda de contracción. Las montañas se tragaron el carruaje, pero dentro de su capullo de acero, el futuro insistía en seguir adelante. El viento azotaba el carruaje con puños de aire gélido tan brutales que la carcasa de acero resonaba como un timbal. Los copos de nieve, agudizados por las corrientes ascendentes del huracán, erosionaban la pintura y la piel por igual. Sin embargo, dentro de la estrecha cabina, el único clima que importaba era la tormenta de pulso que apretaba la columna vertebral de Livia. Cada contracción centelleaba, calor bajo el hielo, aislando cualquier otra sensación hasta que el mundo, la montaña y la guerra se desplomaron en un único punto incandescente tras sus ojos. Heinrich controlaba la dirección, a un cuarto, a la mitad, a 3/4, con las luces parpadeantes de los indicadores, alimentadas por los paneles de ladrillos Tesla, ahora en rojo intenso. Greta monitorizaba las lecturas de tensión en su plataforma de drones pirateada, el cable dañado flotaba 1 kN por debajo del umbral de rotura, vibrando con tanta fuerza que el gráfico se difuminaba en una mancha carmesí. Cada vibración reverberaba en el suelo, haciendo vibrar las latas de leche condensada y los pernos de lastre rotos, a un soldado cerca de la escotilla. En un rincón yacía el gorro de lana de Otto, cuidadosamente doblado, un oráculo silencioso que les recordaba que la montaña exigía el pago por adelantado. Gabriel se arrodilló junto a Livia, con las mangas del abrigo arremangadas y la pluma de banquero apretada entre los dientes como el bisturí de un médico de campaña.
Contaba los pulsos entre contracciones, dibujando marcas en una etiqueta de envío de Tesla. La tinta se corría por la humedad, pero los datos la tranquilizaron. 10 minutos se convirtieron en 8, luego en 6. La niña llegaba más rápido de lo que la física permitía que la cabina llegara a la estación. Una alarma estridente resonó en el espacio reducido. El bloc de notas de Greta mostró: campo inestable, brújula desviada. Miró por la ventana lateral agrietada y maldijo: a 10 metros, un enjambre de drones, elegantes rombos de grafito con tenues estrellas rojas, se inclinaba contra el vendaval, con las cámaras brillando en ámbar. Reconocimiento ruso. Rastreaban el funicular como buitres estudiando a un coyote que ya cojea. A Heinrich se le pusieron los nudillos blancos al tocar la palanca de control. Si nos cortan el cable con una microcarga para reducción de riesgos, estamos en el ataúd. Gabriel escupió el bolígrafo en la palma de su mano. La conexión de Starlink está activa. Puedo contactar con los satélites de vigilancia de Musk, quizá los engañe con un código IFF de Tesla. Livia rió, entre jadeo y ladrido salvaje. ¿Vas a hackear la red de drones de un señor de la guerra durante el parto? Mejores ideas. Gabriel tecleó su teléfono, deslizándose con los dedos sobre la pantalla agrietada. En algún lugar sobre la tormenta, un cúmulo de Starlink aún orbitaba, improvisado por Musk para enviar señales humanitarias a través de los cortafuegos del embargo. Activó un protocolo de enlace de emergencia, falsificando un paquete de mantenimiento de la fábrica de Tesla, ID de activo, recuperación de batería de alto voltaje, prioridad 1. El protocolo inyectó etiquetas GPS que pintaban el carro de ascenso como propiedad corporativa valorada en miles de millones de dólares en litio. Durante unos segundos inquietantes, no ocurrió nada. Entonces, los drones se alejaron, con los motores silbando en la nevada. Nadie supo si se habían tragado la farsa o si habían recibido otras órdenes, pero desaparecieron tan abruptamente como habían llegado. Heinrich exhaló, empañando la ventana con un blanco opaco. Los focos de la estación de la cima parpadearon y se apagaron. La rejilla se veía afectada por el viento cargado de hielo. Solo quedaba una solitaria baliza de emergencia, emitiendo un código Morse entrecortado en la ventisca. Greta recalculó la distancia, quedaban 400 metros de vía, con una pendiente que se intensificaba hasta el 7%, donde el hielo podría glasear los raíles. Sin la energía de la estación, el vagón pasaría el parachoques y se estrellaría contra el muro de mantenimiento. Nunca frenaremos sobre el hielo, murmuró Heinrich. Par de torsión inverso, susurró Livia entre contracciones. Giren los motores en sentido contrario, como el frenado regenerativo de un Tesla, conviertan las ruedas en generadores. Greta arqueó las cejas. ¿Aprovechar el impulso para convertirlo en ladrillos? ¿Darles una última carga a las baterías? Si no explotan, advirtió Heinrich. Una contracción interrumpió el debate. Gabriel asintió. Hazlo. Greta recableó los cables de fase, con las manos entumecidas y chispas en las yemas de los dedos. Las luces de la cabina parpadearon y luego se iluminaron cuando la inercia del motor realimentó electrones a los ladrillos agotados. El olor a ozono atravesó el diésel y el sudor. El motor de descenso gimió, dio marcha atrás, la adherencia de las ruedas chirrió, pero se mantuvo, reduciendo la velocidad del coche a paso de tortuga. A 90 metros, el hielo cubrió las cabezas de los rieles como si fueran de cristal. El vagón patinó, con los imanes aún activos, pero luchando por agarrarse. Los indicadores se tambalearon. Greta desvió un ladrillo extra hacia las bobinas magnéticas, la fuerza electromagnética se disparó, rozando el acero. Perdieron 2 metros, recuperaron el control en 1. 30 metros. 20. Livia chilló, un sonido áspero, proveniente de algún lugar prehistórico. Rompió aguas, el calor resbaló por sus pantalones aislantes, desafiando rotundamente el frío circundante. Las hijas de Heinrich se apresuraron, extendiendo una manta de aluminio en el suelo y amontonando chaquetas en un nido improvisado. Gabriel le dio a Heinrich el acelerador. Aterrízala, ordenó, y luego se arrodilló y guió a Livia hasta el jergón. El choque contra el parachoques de la cima resultó decepcionante,
un ruido sordo y agotador, como si la montaña misma hubiera suspirado suficiente. Los raíles se estremecieron, el cable crujió, pero resistió. Heinrich cortó la corriente. El silencio inundó la sala, roto solo por la ráfaga de viento que pasaba entre las ventanas rotas. El teléfono de Gabriel sonó, Tesla IFF confirmado. En algún lugar, Elon Musk o un becario insomne en un búnker de lanzamiento subterráneo había respondido a su farol, demasiado tarde para importar, pero la prueba de la locura a veces se ganaba el aplauso. Los pestillos de las puertas se congelaron, pero Heinrich los abrió de golpe. El rugido de la ventisca resonó en el interior. Los supervivientes formaron una brigada de figuras humanas a la luz de las antorchas, transportando provisiones y familias exhaustas al chalet de piedra que coronaba la cima. El chalet, un albergue turístico de antes de la guerra, había permanecido vacío durante la prosperidad, pero en su interior aún se escondían un generador diésel y un sótano, antaño abastecido para las temporadas de esquí que nunca llegaron. UBS financió su construcción hacía décadas, ahora, irónicamente, su exdirector, obsesionado con la contabilidad, se refugiaría allí tras los muros derruidos. Gabriel y Greta se concentraron en una llegada diferente. Acomodaron a Livia en el jergón del solario del chalet, con las ventanas tapiadas contra la metralla. Las linternas las rodeaban con halos ámbar. Las contracciones se superponían, un crescendo sin descanso. El aplomo de banquera de Gabriel se transformó en ferocidad de partera, olvidando el bolígrafo y el portapapeles. Controló las respiraciones, medidas como amortizaciones de préstamos. Greta trajo toallas empapadas de nieve para limpiar la frente de Livia y esterilizar sus manos temblorosas. Afuera, Heinrich y el último de los evacuados cerraron de golpe las puertas del chalet, bloqueándolas con cajas Tesla. El aullido de la tormenta se convirtió en un redoble apagado. Contó cabezas, todas vivas, respirando vapor. El cable del funicular tras ellos vibraba con la tensión residual, en 20 minutos se congelaría por completo, sin posibilidad de recuperación. Se permitió un primer sorbo de kirsch de una petaca, brindando por Otto en voz baja. El parto se desvaneció en un ritual atemporal, la historia humana más antigua ensayada en el techo de un mundo fracturado. Livia cabalgó cada contracción como un corredor de pared sobre una pared rocosa, con los músculos entrenados por la memoria tras las ascensiones a la cima, dirigiendo ahora un ascenso interior. El dolor se entrelazó con el miedo y la frágil maravilla. Recordó el derrumbe del puente, el Chaswasama cayendo como la luz de las estrellas al vacío, el chirrido de los cables, el peso muerto de la avalancha de aire. Todos esos momentos se concentraron aquí, condensados en un solo propósito, impulsar. Las horas transcurrieron. El generador finalmente se encendió, las lámparas eléctricas se encendieron, proyectando una claridad absoluta sobre las mantas manchadas de sangre. La nieve golpeaba las ventanas con una cadencia implacable. Los grabados de VS en la caja fuerte de pared brillaban irónicamente, dentro dormían francos devaluados, fuera aullaba un mundo donde la moneda significaba mantas y leche en polvo. Por fin, una cabeza coronó, una mata de pelo negra como la noche de la avalancha. Las manos de Gabriel, firmes como al firmar una fusión, liberaron los hombros. Un último empujón, un grito primario, y entonces la sala estalló en un nuevo sonido, un gemido tenue pero feroz como el viento en la cima de una montaña. La vida demostraba que los aranceles, los drones y los puentes derrumbados no habían sofocado la economía más antigua de todas. Una niña. Más o menos 3 kilos, medidos con una báscula de dulces Link reutilizada. Livia se derrumbó en sollozos, casi riendo. Greta envolvió a la bebé en una lámina de aluminio de emergencia, se arrugó como envoltorios de caramelos, reflejando la luz de la linterna en facetas doradas. Heinrich entró tambaleándose, con las mejillas cubiertas de escarcha, y al ver a la niña, las lágrimas se abrieron camino entre la mugre. ¿Cómo se llama? Graznó. Livia miró hacia el funicular por la ventana esmerilada, hacia el cable, ahora invisible, pero que cantaba en el recuerdo. Otilie, susurró, diminutivo de Otto, un guiño a túneles y sacrificios. Un murmullo de asentimiento se extendió entre los exhaustos sobrevivientes, una ceremonia de nombramiento sin sacerdote ni papeleo, sellada en cambio por un aliento visible en el aire frío.
El amanecer se abrió paso entre las nubes color peltre. La ventisca se convirtió en ráfagas perezosas, las siluetas de la nieve se suavizaron bajo la luz del recién nacido. Gabriel cruzó la terraza del albergue arrastrando los pies, con el teléfono satelital pegado a la oreja y el aguanieve azotándole la cara. El ancho de banda de Starlink crepitó, se comunicó con un dirigible de relevo chino que sobrevolaba el lago Dícomo. El piloto, con un tono de mandarín con un ligero toque de diversión, confirmó que habían detectado la señal de su Tesla AFAF y que los drones rusos se habían retirado a objetivos alternativos, quizá reacios a enfrentarse a un activo marcado como bajo el rescate corporativo de Musk. El dirigible intentaría entrar en el valle una vez que la cizalladura del viento descendiera por debajo de los umbrales seguros. Gabriel le dio las gracias en un mandarín vacilante, aprendido durante los retiros de la Junta, Siege, Umendizun de BNGZH. Guardó el teléfono en el bolsillo y contempló el valle. Solo los tejados más altos se asomaban al mar de nieve. Los puntales cercenados del viaducto sobresalían como las costillas de un coloso caído. El cable finalmente cedió. Con un sonido metálico distante, se partió en el empalme dañado, lanzándose hacia el cielo antes de desplomarse sobre un desierto blanco. El vagón del funicular, vacío, sin energía, se deslizó 2 metros, chocó contra un montículo, se inclinó y quedó inmóvil. Un héroe muerto al que se le concedió descanso póstumo. Dentro del albergue, los supervivientes se apiñaban cerca de estufas de hierro fundido, saboreando nieve derretida con cacao en polvo recuperado de un minibar Link destrozado. Las baterías Tesla, alimentadas con el botín regenerativo de la noche anterior, mantenían las luces encendidas y los cargadores de los teléfonos funcionando. Los niños enterraban sus rostros en mantas que olían a diésel y lana de oveja, pero que parecían lujosas. Greta proyectaba una presentación de mapas estelares en el techo, distrayéndolos con historias de constelaciones más antiguas que los aranceles y los ejércitos. Heinrich deambulaba de habitación en habitación, contando provisiones, comida enlatada para 3 semanas, 10 días y volvía el apetito. Pero las raciones de paladio para dirigibles estaban en camino, y el convoy de Musk había avanzado a través del paso de San Gotardo. Los faros de los aviones autónomos se movían como luciérnagas por las curvas cerradas tras las avalanchas. Por una vez, las promesas titilaban, tangibles como brasas en la estufa. Gabriel entró con noticias, los aplausos se atenuaron y luego se apaciguaron, la humildad aplaudió el júbilo. Se acercó a la cama de Livia. Otilie dormía, con su pequeño puño aferrado al dedo de Livia. Los ojos de la nueva madre brillaban de un azul cristalino por el cansancio y algo más intenso, una esperanza sin miedo. Gabriel dejó su bolígrafo VS en el borde de la manta. Para sus futuros pagarés, bromeó en voz baja. Livia sonrió. Dile a Zurich que acepte balistas por menos de 7 libras. Afuera, la luz del sol atravesaba una muralla de nubes, derramando oro sobre los Alpes quebrados. Los reflejos de Fresnel danzaban en los rieles destrozados, en las carcasas de las baterías de Tesla, en un único cuadrado de chocolate envuelto en papel de aluminio que Greta había dejado en el alféizar de la ventana como agradecimiento silencioso. La montaña respondió con brillo. Nadie habló cuando apareció la primera aeronave, una ballena blanca planeando bajo la base de las nubes, con una insignia roja y amarilla brillante como una linterna. Sus motores vibraban con un suave trueno, prometiendo evacuación, camas de hospital, tal vez incluso pan fresco. Los supervivientes se adentraron en los ventisqueros que se estaban despejando agitando lonas, señales en mosaico hechas con plástico de cajas de Tesla. Livia acercó a Otilie, con el corazón sincronizado con el zumbido de la turbina. Las hijas de Heinrich abrieron las puertas de la cabaña, y el aire cálido se exhaló en la mañana aún fría. La señal Starlink de Musk zumbó, drones médicos entrantes, hora estimada de llegada, 15. En algún lugar de Texas o una plataforma del Pacífico, código compilado para desviar destinos. Y muy por encima de la cicatriz del viaducto, un dron solitario, la señalización rusa se había apagado, voló en círculo una vez y luego se desvió, su cámara no enviaba nada más que un sol alpino cegador.